El especialista responde. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva edición de El Especialista Responde, el programa que cada semana hacemos junto a usted. Por eso desde ya los invitamos a conectarse con nosotros utilizando el hashtag El Especialista Responde. Hoy día estaremos hablando sobre los trastornos alimentarios. La pandemia y el confinamiento han generado un efecto en las personas que padecen estos problemas que han tenido un aumento significativo impulsado por diversos factores. La bulimia, la anorexia y los trastornos por atracón son los más comunes. ¿Cómo reconocerlos y actuar a tiempo frente a ello, que es lo muy importante? Para profundizar sobre esto nos acompaña hoy día la doctora María José Escafi, médico internista, magíster en nutrición y jefa del Centro de Nutrición de la Clínica Las Condes. Doctora, muchas gracias y le damos la bienvenida por estar acá. Muchas gracias. Partamos conversando de qué son los trastornos de la conducta alimentaria, cómo reconocerlos, ¿son una enfermedad mental o es algo más de la nutrición? Son una enfermedad que está catalogada como una enfermedad de la esfera psicológica, psiquiátrica, más bien mental, pero que afecta sin duda la organicidad y también la parte médica del ser humano y más bien toda la esfera que tiene que ver con lo social, con lo familiar. Por lo tanto, es bastante devastadora para quien la padece y para quienes también acompañan a los pacientes que están sufriendo una de estas patologías. ¿Cómo esto ha ido aumentando con la pandemia? ¿Hay algunos datos, algunas estadísticas? Y este contexto de pandemia, ¿de qué forma afecta a estas personas? Mira, es complejo tener estadísticas tan claras porque es un tema que está recién siendo más visibilizado. Eran temas que antes no se conversaba mucho. Tú recién mencionabas anorexia, bulimia, el trastorno por atracón. Existen también los comedores nocturnos, existe el hambre premenstrual, algunos trastornos que no son especificados porque cumplen criterios de uno y no de otro. Por lo tanto, durante este tiempo es que nos hemos dado más cuenta porque hemos compartido también mucho más. Y en esto soy muy enfática y me gustaría hacer el llamado a que todos estemos alerta porque en nuestras familias puede ver a alguien que esté padeciendo o que esté comenzando con este tipo de trastorno de enfermedad y mientras más precoz es el diagnóstico y el tratamiento, mejor pronóstico tiene a largo plazo. Por lo tanto, acá hay que estar en el fondo atentos y siempre como dispuestos y abiertos a conversar del tema. Hablaba justamente de la importancia de la detección precoz. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que una persona está atravesando por algún tipo de cuadro de trastorno alimentario? En general es porque causa disrupción en la vida diaria. Esto es más complejo para los que viven solos. Y en pandemia se ha visto que hay personas que se lo han tomado como con un poco como de indulgencia, como decir, bueno, lo estamos pasando tan mal que vamos a tomar más y vamos a beber más alcohol, vamos a comer más rico. Otros que han puesto a la cocina como en el centro y están obsesionados o andan todo el día pensando en qué comer. Eso también es un trastorno de la conducta alimentaria. El antojo, que es el craving, otros que son picoteadores. Entonces estar como alerta cuando esto ya empieza a ser como el centro del quehacer. Cuando hay, por ejemplo, no sé, hay una cuarentena en la rompe por ir a comprar algo rico que se les antoja comer. Cuando alguien come sin control y después siente culpa. Cuando alguien se aísla, cuando son trastornos más bien restrictivos, puedes ver que en adolescentes o en algún familiar trata de comer solo o no con la familia, va a comer a la pieza, esconde la comida. En el fondo hay que estar alerta. Ahora, tampoco la idea es darles como ideas a las personas que están en esto, pero sí poner ojo. Claro, nosotros hemos preparado unas gráficas en las que también hemos visto cuándo sospechar. Vamos a pasar a revisarlas y así usted también nos puede decir cómo darnos cuenta. Acá vemos que las personas que controlan la cantidad de alimentos que se come, quienes consumen solo alimentos light, por ejemplo, ingesta de alimentos es baja o quienes oscilan en el peso. Claro, lo primero es más bien de los trastornos más restrictivos. Hablabas de la bulimia que tiene una purga asociada, que puede ser mediante vómito, mediante el uso de laxantes, que es más difícil de conseguir ahora que hemos estado durante pandemia. Y también hay gente que hace más ejercicio. Por ejemplo, se comen una pizza en familia o como sea, después van y entrenan. Ojo con ese tipo de conductas compensatorias también cuando están fuera de lo normal. Ahora, no quiero ser tampoco tan fatalista y también quiero darle como un espaldarazo a todas esas familias que han tomado este tiempo como de salud y para hacer deporte en familia y para comer saludable. Pero hay otras familias que se han puesto un poco más obsesivas con el tema de las porciones, restringir, tener mucho cuidado con el lenguaje que usamos con nuestros adolescentes y nuestros niños.
El tema de opinar sobre la imagen corporal del otro también puede gatillar algún tipo de conducta. Oye, estás más gordito, ¿ah? O no sé, se te está acumulando, o tan flaca que estás, también puede afectar. Entonces fijémonos más en algo como un peso saludable o en cuán saludable o no puedas estar para enfrentar esto de mejor manera. Doctora, pasemos a revisar los principales trastornos que están más o menos presentes. Hablamos justamente de la bulimia, la anorexia y los trastornos por atracón, para identificar justamente cuáles son sus características y cómo podemos actuar. Pasemos a revisar esta primera gráfica. Claro, acá vemos la preocupación excesiva de leer el etiquetado y tratar de comer cada vez menos. Acá, por ejemplo, estamos hablando del trastorno por atracón. ¿Cómo podemos darnos cuenta qué características engloban a este trastorno? Es complejo porque hay personas que tienen este atracón y no lo esconden y hay otras que sí. Cuando lo esconden es más difícil de identificar porque, por ejemplo, esperan a que todos estén haciendo cualquier otra cosa, se meten en la despensa y se comen las colaciones de la semana que estaban planificadas, por ejemplo. Ahora, ese paciente en general siente mucha culpa, vergüenza y luego puros sentimientos negativos y hay como un círculo vicioso. También por eso es malo tener estas dietas tan restrictivas porque está restringido toda la semana y cuando tienes posibilidad o acceso al alimento, en vez de comerte un pedazo o un trozo de pizza o de torta, te lo comes completo. Pero está siempre metido en ese círculo. Para que sea atracón tiene que cumplir ciertos criterios. Si esto te pasa de vez en cuando, es por ejemplo, no sé, cuando tienes un evento estresante y luego ese evento te pasa, pero no es algo que vaya a alterar tu calidad de vida, no es enfermedad. Tampoco hay que patologizar todo. ¿Okay? Todos podemos tener algún tipo de estos comportamientos en algún minuto de la vida y no significa que estés enfermo para siempre. Pero sí hay que poner ojo cuando esto es repetitivo. Hablemos justamente de eso. ¿Qué pasa cuando una persona tiene alguno de estos trastornos? ¿Es a largo plazo o es solo en un periodo? ¿En qué periodo es más común que se den? En general está muy ligado a las emociones. Cuando hay un paciente que está en remisión o que pueda estar con, por ejemplo, una anorexia controlada, que en general es por equipo multidisciplinario. En esto nadie tiene la verdad absoluta. Muchas veces el que comanda el tratamiento es el psiquiatra, pero tiene que estar ayudado por una buena psicoterapia, por nutriólogo también, para que vayamos haciendo un buen equipo, nutricionista, personas especializadas en actividad física, porque también pueden cambiar una obsesión por otra. De pronto pasa que deja la obsesión por la comida y hay obsesión por las compras, que son como transferencia de adicciones. Entonces hay que tener también ojo con eso, con los equipos que se escojan que incluyan a la familia y al ambiente y cuando se gatillan más, lógicamente cuando no estamos en nuestro centro. Por eso hay que buscar ojalá una estabilidad dentro de lo que se pueda en estos tiempos de tanta incertidumbre. Hablemos ahora de la bulimia, que es otro de estos trastornos más comunes. ¿Qué características principales están presentes en esta enfermedad? Aquí sale que bueno, hay restricción alimentaria, pero son interrumpidas por estos atracones que veíamos recién. ¿Cuándo sospechar? ¿Cuáles son las complicaciones físicas? Las complicaciones físicas pueden ir incluso hasta la muerte, por eso hay que tener mucho cuidado. Hay complicaciones desde daño del esmalte dentario, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones en estos sodio, potasio, cloro, magnesio. Entonces todos estos electrolitos son importantes para que el corazón lata de manera adecuada porque van depolarizando las membranas y la actividad eléctrica. Es bien complejo de explicar, pero tiene que ver con todas las funciones que se desempeñan en nuestro organismo para que esto funcione de una manera adecuada y exista la homeostasis y el equilibrio en el funcionamiento. Entonces pueden ir desde decaimiento, fatiga, mal humor, cambios del ánimo, irritabilidad, hasta una arritmia importante y puede haber muerte. Y ahora estamos consultando cada vez menos, entonces por eso es importante que en las mismas casas, en las familias, los hermanos, los padres, sin ser invasivos, sí estén alerta y puedan acercarse de una manera empática y compasiva. Esto no es culpar, no es decir, oye, tú que tienes esto, como hacer diagnóstico sin ser especialista, pero sí, tal vez podríamos buscar ayuda, se puede hacer vía telemedicina, en Clínica Las Condes existe la opción, tenemos además mucha preocupación por educar, hay programas para educación continua en diferentes otras instancias, porque muchas veces ni siquiera otras especialidades conocen que un paciente portador de otra enfermedad pueda estar sufriendo este tipo de trastorno de conducta alimentaria y sacar un poco la culpa del paciente, porque esto también tiene que ver muchas veces con factores genéticos, con factores ambientales, con otros gatillantes. Hablemos de la anorexia, que es lo que nos falta. ¿Qué características son las principales de este trastorno?
Lo describes bastante bien. Hay una excesiva preocupación por la imagen corporal. Y acá también el llamado es para los que somos padres de tener ojo con nuestro lenguaje, también que ven nuestros niños y adolescentes. Claro. Estamos súper bombardeados por la imagen de la persona muy delgada, exitosa, bronceada, que lo está siempre pasando bien. Eso hay que tener mucho cuidado, porque la verdad es que estamos dando imágenes falsas. O sea, la vida real, la gente no funciona así. Hay lo que decíamos, la importancia del diagnóstico precoz, estar bastante alerta y conversar, tratar de comer más en familia, volver a eso de comer en familia, hacer los tiempos de comida, conversando, mirándonos a la cara y no frente a un celular cada uno en su pieza, porque pierdes el control de qué es lo que está comiendo el otro. Puede haber un hijo con atracón y otro hijo con anorexia y no te diste ni cuenta. Hay complicaciones metabólicas, cardiovasculares, la osteoporosis más a largo plazo y también riesgo de muerte. Doctora, ¿de qué manera se conviven todos estos trastornos? ¿Es posible que una persona padezca más de uno de ellos? Sí, es posible, y es posible también que vayan oscilando entre uno y otro. Por Hablemos eso es tan importante el tratamiento multidisciplinario. Hablemos de los tratamientos. Me imagino que son parecidos para todos estos trastornos que son similares. ¿De qué manera se trabaja con una persona que tiene uno de estos trastornos? El pilar es contar con un buen equipo cohesionado, con un equipo que esté en comunicación constante, donde exista el apoyo psiquiátrico, psicológico, psicoterapéutico, de acompañamiento. Muchas veces también hay una herramienta que se llama DBT, que ya es un poco más específica. Hay terapias cognitivos conductuales. Para los atracones existe también cosas nuevas como el mindful eating, que es ponerle conciencia a lo que uno come, que es un poco más de disfrutar cada cosa que uno está comiendo para tener una noción de las cantidades y las porciones. Pasa mucho que uno pierde el control cuando estás viendo algo entretenido y llegaste hasta el final del pote de las palomitas, te diste cuenta que te las comiste todas. Exacto. Tener un nutriólogo a cargo también, nutricionista, alguien que guíe en actividad física, e ir cambiando el foco muchas veces de la corporalidad y de la imagen corporal hacia lo saludable. Es muy difícil, de hecho es de las enfermedades más difíciles de tratar. La anorexia, la bulimia, el atracón, yo diría que existen un poco más de herramientas porque es un poco menos severo, por así decirlo, para explicarlo en palabras simples. Pero el tratamiento adecuado es multidisciplinario, incorporando a la familia y también considerando mucho lo que el paciente quiera, porque si uno va muy en contra o con medidas muy extremas, el paciente muchas veces se aleja. Y me imagino que es un tratamiento a largo plazo. Es para siempre en general. ¿Y cómo se trabaja de esa forma cuando es para siempre? Porque puede que estos episodios de atracones, por ejemplo, hayan desaparecido, pero se generan por una ansiedad. ¿Se va enfocado en por qué se presentan? De todas maneras, lo ideal siempre es buscar en la raíz y la causa. A veces hay pacientes que han mejorado su sintomatología con terapias familiares, por ejemplo, porque ha habido algún problema o hay duelos no resueltos. Puedes encontrar una multiplicidad de causas u orígenes que van a gatillar estos síntomas. El trabajo a largo plazo se hace con un buen vínculo médico-paciente. Por eso es tan importante confiar y integrar a todos los actores involucrados en esto. Y de pronto, si no nos necesitan, fantástico, pero que sepan que pueden llamarnos o contactarnos cada vez que esto ocurra o cada vez que esto tenga un gatillante. Que la persona sea consciente de que padece esta enfermedad y que puede ser muy terrible por lo mismo. Doctora, ¿y de qué manera podemos prevenir esto? Usted me hablaba de la importancia de la familia, de justamente de comer juntos para darse cuenta de cómo se están alimentando. ¿De qué otras formas podemos prevenirlo? Mira, lo primero es sacar el tema de la corporalidad de la mesa, eso de que te ves bien porque estás flaca o qué pasó, que estás tan gordita. Sacar esas palabras, ya no calificar a las personas por cómo se ven, sino que buscar un peso saludable. Si ven que una amiga tuya, un hijo o lo que sea, tiene un problema de peso, que sea desde la salud. Buscar ayuda desde ese lugar. Estas imágenes que tú ves, claro, son mujeres maravillosas, claro, preciosas, pero nadie amanece así. O sea, nos viéramos con pijama, distinto sería el cuento. Los papás en eso somos súper importantes, las amigas también, las redes de apoyo, intentar cambiar un poco el lenguaje y además tratar de volver a lo más natural, comer en casa, comer en familia, comer comida natural, comer comida real, no a los procesados. Estas oscilaciones de peso se ocurren muchas veces por eso, y claro, por una persona que pesa 60 kilos, de repente verse con 80, no me extrañaría que pudiera tener conductas restrictivas, sin
lograr una anorexia completa, pero sí tener algunos rasgos de esta patología. ¿Le cuesta enfocar a la distancia mientras lee un libro? Probablemente usted pueda tener astigmatismo, miopía o pueda estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en El Especialista Responde, hablando de trastornos alimenticios, una enfermedad que ha ido en aumento durante la pandemia. Para ello estamos con la doctora María José Escafi, quien es la jefa del Centro de Nutrición de la Clínica Las Condes. Doctora, ya vimos cuáles son los principales, cómo sospechar y cómo prevenir, que es muy importante. Ahora vamos a pasar a ver preguntas que nos han llegado a través de nuestro hashtag El Especialista Responde. Aquí Felipe Rojas nos dice, ¿cómo se puede controlar la ansiedad por comida chatarra? La pregunta del millón. Difícil. Sí, es difícil, sobre todo porque estamos muy tentados. Estamos al alcance de un clic de pronto de ir a la casa, claro, que es otro de los factores. Además, es comida que viene hecha para provocarte adicción. Entonces, a veces uno dice, pero ¿cómo no vas a tener voluntad? Y hay que sacar el tema, claro, la voluntad tiene un rol, pero acá también hay temas neurohormonales. Tenemos hormonas que se secretan del intestino, del tejido adiposo. Incluso te va a pedir al cerebro, come esta cosa rica en grasa, come esta cosa rica en sodio, en azúcar. Yo le podría dar como consejo a Felipe que cambiar el foco. De pronto, si estás con ganas de comer comida chatarra, llama a un amigo, no se puede salir mucho, pero si tienes alguna actividad deportiva va a ser en tu casa, puede ser incluso en espacios reducidos, pero cambiar el foco de atención. Si las ganas de comer comida chatarra, trata de hacer algo entretenido, algún hobby, algo que te guste. Lo otro es tratar de tener siempre colaciones o snacks ricos, atractivos en tu refrigerador, cosa que puedas tener a la mano algo entretenido también para comer. Muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. Acá nos dicen, ¿el estrés a causa de la pandemia aumenta el riesgo de padecer un trastorno alimenticio? El estrés en cualquier situación aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo de que haya recaída, aumenta el riesgo de que haya una reagudización de los síntomas y aumenta el riesgo de comenzar o de... hay muchos pacientes que han empezado, por ejemplo, con el síndrome de comedor nocturno, que están con insomnio, hay mucho problema de sueño. De hecho, hay una frase como la coronasomnia que se ha descrito, que estamos durmiendo regular por todo este tema de la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con la pandemia, con la vacuna, después la nueva cepa. Entonces, como que todos los días uno nuevo. Y pasa que, ¿qué hacen? Estrés y se levantan refrigerador a comer algo rico, que en general es algo denso energéticamente. ¿Y ahí qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos recomendarle a ese paciente? De todas maneras, consultar si es que el problema se da mixto. Ahora, si está estresado, hay otras formas de manejar el estrés. Claro, buscar la causa y... Exacto. Y lo otro que puedo recomendar también, que es súper interesante, que ha estado... muy como en la actualidad, en la palestra, es mindfulness, otras técnicas de relajación, hacer ejercicios de estiramiento, meditación. Cuesta, de repente se ve como muy etéreo esto, pero no es tan etéreo. Hay aplicaciones para el celular, muchas veces bajamos aplicaciones que son más caras para otras cosas o juegos, y estas aplicaciones son bastante buenas, pueden servir para un principiante y ayudan bastante. Muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. Aquí Sonia Julián nos dice, ¿cómo puedo detectar problemas alimenticios? Acá, Sonia, lo que te puedo recomendar es mucha atención. Atención plena nuevamente, con quien vives, con quien te relacionas, en ti misma. Muchas veces nosotros estamos viendo siempre al otro y no nos vemos nosotros mismos. Entonces, preguntarse, ¿estoy comiendo sano? ¿Estoy comiendo desde la cabeza? ¿O es el que comanda es como las ganas, como esa ganas de buscar satisfacción rápida a través de la comida? ¿Cómo identificarla en uno y cómo identificarla en el resto? Es poniendo atención a lo que hemos conversado recientemente. Y a lo mejor programar las comidas, tener una especie de esquema de todos los días puede ayudarla a no caer en estos atracones también. Hay que tener ojo ahí porque los que tienen estos rasgos medio obsesivos de pronto con estos esquemas o tan esquematizados, se ponen más obsesivos, a veces más restrictivos. Yo acá lo que llamaría es una nutrición más intuitiva, a lo que cada uno le vaya a servir. Lo que yo coma durante el día, de pronto para ti no hace mucho sentido, lo que te vaya haciendo sentido comer. Pero lo que tú comentas es una buena herramienta para aquellos que tienden a salirse o a picotear. Entonces, si tienes los picoteos saludables preparados y tienes tus horarios de comida con colaciones, podría ser una buena herramienta. Muy bien. Veamos la siguiente pregunta. Fabiola Estrada nos dice, para cambiar hábitos de alimentación, ¿es necesario asistir a un o una nutricionista? ¿Podría cambiarlo sola?
O sea, a mí me fascinan las nutricionistas, yo no le podría decir que no. La verdad es que ojalá todos tuviéramos la posibilidad, así como de cuidar la salud mental, hacer deporte y comer saludable, tener por lo menos una guía de nutricionista para aprender qué comprar en el supermercado, cómo preparar los alimentos. Muchas veces uno piensa que lo está haciendo regio con A, B o C, porque además la industria alimentaria es mucho marketing. Entonces de pronto se pone muy de moda que este X aceite o que usar esta otra cosa y nos gastamos la plata en eso en vez de una buena consulta con nutricionista que hoy en día puede ser incluso online. Ese servicio también lo tenemos nosotros y es bastante al alcance de la mano y nos puede guiar en cómo preparar. Ahora, ¿se puede hacer uno solo? También hay que estudiar un poco más, hay que indagar ojalá, y eso lo pido por favor, de fuentes confiables, de gente que ha estudiado en el tema, porque como te digo, hay muchas corrientes que son súper extremas, como coma todo solo esto, y otros que no, que son muy permisivos y coman. Hay que buscar el equilibrio y el balance y no todo es bueno para todos. Claro, lo más importante entonces es visitar siempre un especialista. Y a raíz de ese tema, ¿cómo empezar? Si yo veo que hay alguien cerca mío que tiene algún tipo de trastorno, me preocupa porque como lo hablábamos, come solo comidas light, está oscilando en el peso, ¿a quién debería acudir y cómo se llega, cómo se enfrenta a esto? Ahora va a depender de la persona, porque todavía está mucho el estigma de que el psiquiatra es para personas con problemas muy severos. La verdad es que también, así como recomendaba nutricionista, sería bueno tener como el chequeo de lo que le hacemos los autos, chequeo a nosotros mismos, de cómo estamos del alma, de cómo estamos relacionándonos con los otros, cómo es nuestra relación con la comida, que muchas veces es conflictiva. Entonces, si pudiera plantearse o tienen un nexo con alguien en salud mental, psicólogo o psiquiatra, sería ideal. Si no, con nutriólogo, nutricionista, con alguien del área, pero que tenga algún tipo de expertise en conducta alimentaria. ¿Cómo se hacen estos tratamientos o cómo se hacen exámenes del diagnóstico? ¿Cómo puedo darme cuenta? No hay un examen que te diga, como por ejemplo, si tienes la glicemia alta, tienes diabetes. Acá no hay un examen que te diga tienes anorexia o tienes bulimia o tienes atracón. Esto es más clínico. Por eso te decía yo que es importante visitar un equipo que tenga cierto nivel de expertise en conducta alimentaria. Por eso hay que estudiarlo. Y ahí se hace una batería de exámenes dependiendo de qué tipo es lo que uno esté sospechando, qué tipo de complicaciones uno puede estar detectando y con eso se va a tratar de manera más específica. Doctora, ya hemos llegado al fin de nuestro programa. Queremos darle las gracias por estar acá y por aclarar todas estas dudas que surgen y la importancia que es el tema de los trastornos alimenticios. Muchas gracias a ti y a ustedes por el interés en este tema tan importante para todos. Espero que les sirva. Y nosotros vamos a invitarlos a visitar nuestro portal de noticias 24horas.cl porque ahí hemos preparado un completo informe sobre los trastornos alimenticios, cómo se comportan, cómo sospechar, cómo evitarlo y también estadísticas de cómo se han dado durante la pandemia. Para más información, entonces, visite nuestro portal web 24horas.cl. Y de esta forma hemos llegado al fin de nuestro programa, pero ya nos volvemos a encontrar.